Bien, pues comenzamos una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros y esta vez vamos a tratar el epígrafe número 7, creación y comunicación, del capítulo 4, las ilusiones del ego. Bueno, este es un epígrafe que nos explica conceptos bastante metafísicos sobre el funcionamiento de nuestra mente y también pues la aplicación práctica a esta experiencia que estamos viviendo. Bueno, pues comenzamos con el punto 1. Dice: está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Bien, nosotros estamos acostumbrados, los que explicamos, los que facilitamos un curso de milagros e incluso el mismo texto, a explicar que todo lo que nosotros estamos viviendo en el plano físico es una ilusión y que todo esto se corresponde a un mundo de ilusión. En ese sentido, lo que no debe llevar esto a deducir es que la corrección de esta ilusión generalizada pueda ser útil intentar realizarla toda de una vez. Nos está explicando el curso que la corrección de las ilusiones es más útil una por una, en su contexto específico, no de forma generalizada. Entonces, el mantra que nosotros utilizamos muy a menudo, muy comúnmente, de decir, no, nada de esto importa, nada de esto tiene significado, porque todo esto es un sueño de ilusión. Toda nuestra experiencia es ilusoria. Eso no debe llevar a pensar que no debemos intentar corregir cada una de las ilusiones específicamente, intentar identificarla y corregirla en su contexto específico, en su concreta situación. Eso puede ser cada una de nuestras relaciones, cada uno de nuestros aspectos de temor y de culpabilidad. Eso es lo que quiere decir aquí el texto. Continúa diciendo: las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Bien, nuestra mente es naturalmente abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra mente, en estado original, en estado de creación, sin contemplarla como estamos haciéndolo ahora en ese estado de sueño o de separación, nuestra mente en estado natural está absolutamente conectada a la mente divina y está absolutamente en funcionamiento en lo que se dice que es el conocimiento. El conocimiento es abstracto porque el conocimiento es universal, es general, es global. Nosotros, en nuestro estado de creación original, estamos unidos unos con otros, completamente, porque participamos todos de la mente que nos ha creado, que es la mente divina. Todo esto es precisamente parte del contenido de lo que este epígrafe desarrolla. En ese sentido, este epígrafe es muy importante porque está desarrollando algo que yo particularmente pues utilizo mucho en todas mis explicaciones, ¿no? Parte de la mente, continúa diciendo, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Vamos a ahondar un poquito más en la abstracción de la mente. Nuestra mente es abstracta porque nuestra mente no actúa sino fuera de la percepción. ¿Por qué se explica mejor esto en sentido negativo? Nosotros ahora mismo estamos acostumbrados a percibir algo externo a nosotros. Ese es el diseño que hemos realizado en estas experiencias. Pero nuestra mente, en realidad, en su estado natural de creación, no percibe nada externo a ella misma, porque en realidad ella es todo. Porque la mente de cada uno de nosotros es todo, porque nosotros estamos participando de la mente creadora que lo es todo, de la mente de Dios. Con lo cual, no puede haber nada fuera de ti, con lo cual tu conocimiento es absoluto.
universal, global. Lo conoces todo y conoces toda la creación. Simultáneamente, en nuestro estado natural no hay tiempo, no hay espacio. En ese sentido, nuestra abstracción es completa. Dice, parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Desde el momento en el que nosotros, para poder vivir estas experiencias, tenemos que disociar una parte de nuestra mente y que comience a soñar, lo que hacemos es que empezamos a percibir. Es otra forma de funcionar de la mente. La mente, según está creada, funciona de forma abstracta en conocimiento absoluto y universal, y la mente que separamos o que disociamos para vivir estas experiencias tiene que simular la separación. Para emular o simular la separación, empieza a utilizar un diseño irreal, que es el de la percepción. Si yo estoy separado de ti, tengo que verte fuera de mí. Para verte fuera de mí, ya no me vale esa mente abstracta que tenía en la cual yo estaba comunicado con todo y nada estaba fuera de mí. Ahora, para ver algo fuera de mí, para verte a ti, a mi hermano fuera de mí, tengo que hacer que la mente funcione en percepción. Y de esa forma, como dice aquí, se vuelve concreta al dividirse. Disocio una parte de la mente que se cree separada del resto y que comienza a percibir. Lo primero que percibe es la otra parte de la mente. De esa forma, la mente ya no es abstracta, ya deja de conocer la universalidad, entonces se vuelve concreta. La parte concreta, sigue diciendo, cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. La parte concreta de la mente, la que se acaba de disociar, tiene que establecer un mecanismo de funcionamiento. Ese mecanismo de funcionamiento se basa en un sistema de creencias cuya base, cuyo origen, cuyos cimientos son la idea de la separación. La idea de la separación viene con ese triple pilar de creencia en el pecado, de culpa y de miedo. Entonces, la parte concreta de la mente, a partir de ese momento, va a tener como referencia a el ego. El ego es esa personalidad resultante del proceso de separación. Es esa personalidad resultante de haber creído en una experiencia basada en esa creencia en el pecado, en esa culpa y en ese miedo. Por lo tanto, a partir de que se produce la disociación de la mente para vivir la separación, a partir de que se recrea ese diseño de separación, todos los niveles de la mente de ahí para abajo, en quien creen es en el ego, porque el ego participa del diseño que se ha realizado para poder vivir todo ese sueño. Dice, el ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Desde el momento en el que, lo hemos dicho antes, desde el momento en el que una parte de la mente se disocia y observa a la otra como algo separado de ella, que eso fue lo que ocurrió en la separación, es a partir de ahí cuando comienza la percepción y la mente se vuelve concreta. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Es decir, de la gran mente abstracta, una parte se disocia, se separa y se vuelve concreta. Porque al creerse separada de la otra, ya la ve como algo externo a ella. ¿De acuerdo? Y todo lo que va a hacer a partir de ese momento es diseñar en función de esa percepción, de esa separación y por lo tanto de esa concreción de la mente. Ya no va a conocer una universalidad que es la creación, sino que va a percibir
cosas concretas. Bien, el punto 2 dice: lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. Lo único que el ego percibe es la separación. Un todo separado quiere decir que a partir del momento en el que comienza la disociación, toda la percepción del ego se va a basar en ver fuera de sí, de forma irreal, todo separado de sí mismo, un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. En este sentido, el estado de ser presupone unas relaciones a través de esa gran mente creadora, con toda la creación. En estado natural estamos relacionados con todo lo que Dios creó, instantánea y universalmente. En estado de sueño, sin embargo, ya no podemos disfrutar de esas relaciones, porque nuestra mente con la que estamos soñando deja de ser abstracta, por lo tanto, sale del conocimiento y comienza a ser concreta. Por lo tanto, entra en la percepción, entra en ver algo externo a ella. Dice: el ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El ego, una vez que esa parte de la mente se disocia para que podamos vivir la experiencia de la independencia de esa mente creadora, que fue la idea inicial que deseábamos vivir, una vez que se produce ese primer diseño, una vez que se decide realizar ese primer diseño de separar una parte de la mente para que comience a soñar, ahí es cuando se produce el hecho de que esa parte de la mente disociada que comienza a soñar decide creer que se ha separado. Esto no ha ocurrido. No se puede romper, separar o dividir nada de lo que Dios crea. Nosotros somos creaciones divinas. Nosotros somos pensamientos divinos. ¿Cómo un pensamiento puede ir en contra de la mente que lo piensa? No puede hacerlo. No puede separarse un pensamiento de la mente que lo piensa. Sí puede soñar que lo consigue. Sí puede hacer un diseño. Esa parte de la mente que es una creación divina individualizada, sí puede voluntariamente someterse a el diseño de la separación. Para eso tiene que soñar. Cuando comienza a soñar, para que sea verosímil el sueño, igual que nos pasa a nosotros ahora mismo cuando soñamos por la noche, cuando empieza a soñar, cree por decisión propia que lo que ha sucedido es real. Yo decido disociar una parte de la mente para que sueñe, pero para que ello parezca real, lo siguiente es que esta parte de la mente separada tiene que olvidar que ha ocurrido. Y entonces a partir de ahí el sueño le parecerá real, que es lo que ocurrió. Desde el momento en el que el sueño le parece real, esa parte de la mente disociada se lo cree. Y entonces esa parte de la mente disociada se creyó que hubo una separación real. Ahí es lo que identificamos como creencia en el pecado. Creímos que cometimos el pecado de lograr separarnos de nuestra mente que nos creó, de la mente divina que nos creó. Esa creencia en el pecado degeneró en una culpa. Nos sentimos culpables porque nos creímos que habíamos conseguido separarnos. Y una vez que nos sentimos culpables, como esa mente ya estaba en percepción y al no poder soportar la culpa, la proyectó sobre
lo otro que estaba percibiendo, que era la otra parte de la mente, de la cual se había disociado para poder soñar. En ese sentido, una vez que esto ocurre, lo que se piensa es que al proyectar esa culpa, que la otra parte de la mente es mala y que por lo tanto busca el castigo de esta parte de la mente que sueña, completamente desquiciada ya, completamente distorsionada ya. Pero lo que consigue de esa forma es que por primera vez, aparte de ese sentimiento de culpa, ilusorio, porque no se consiguió separar de verdad, solo estaba soñando, aparte de ese sentimiento de culpa, vino el miedo por haber proyectado la culpa en la otra parte de la mente. Y esa otra parte de la mente se volvía el malo. Y el malo, entonces, lo que quiere es castigarnos, porque nos seguimos sintiendo culpables. ¿Qué hacemos a partir de ahí? Intentamos buscar diseños de experiencias ya con esa personalidad resultante de todo este desquiciamiento de creencia en el pecado, culpa y miedo, ya con esa personalidad resultante de ese desquiciamiento a la cual le llamamos el ego, ya lo que buscamos son experiencias en las cuales vivamos todo lo opuesto a lo que es nuestra naturaleza original, todo lo opuesto a lo que es esa gran mente, porque hemos proyectado nuestra propia culpa de creernos separados en esa mente y hemos deducido que esa mente fue la que nos expulsó. Entonces ya consideramos a esa parte de la mente, es decir, a Dios y a toda su filiación, como nuestros enemigos. Y entonces empezamos a diseñar experiencias completamente opuestas a nuestra realidad. Por eso dice aquí, el ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. Porque nuestro estado natural es la comunicación perfecta entre nosotros. Y el ego, por ese proceso de distorsión mental, por esa espiral completamente perturbada, en la cual cree que ha pecado, se siente culpable por primera vez, proyecta esa culpa y siente miedo, a partir de ahí lo que quiere es huir y refugiarse cada vez más en niveles profundos del sueño. En ese sentido, el ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. Si nosotros en nuestra naturaleza real somos comunicación completa, el ego busca incomunicación absoluta. Está en contra de la comunicación, excepto cuando esta comunicación se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. A partir de ahí, los diseños que el ego realiza, que esa mente disociada realiza para vivir experiencias opuestas a lo que es en realidad, implican una comunicación para separar, no para unir, no para compartir, sino para excluir, para separar, para atacar, para obtener. Dice, el sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su propio sistema de pensamiento es el contrario al sistema de pensamiento del espíritu y está basado en esos tres primeros pilares ocasionados en el proceso de separación, de creencia en el pecado, culpa y miedo. Ese es el sistema de pensamiento del ego. La comunicación que favorezca ese sistema de pensamiento y por lo tanto favorezca la separación, para el ego es bienvenida. Pero no al contrario. La comunicación que une, que hace compartir y que te hace, por lo tanto, despertar de la idea de separación, no es deseable para el ego. Continúa diciendo, su comunicación está controlada, la del ego, su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. En este sentido, eso se puede ver en la práctica de nuestra vida como en el momento en el que en una relación entra el miedo, nos sentimos amenazados y cortamos la comunicación con esa relación. Ya no queremos saber nada más de esa persona. Empezamos a ignorarla, empezamos a evitarla, empezamos a esquivarla, a juzgarla, a separarla, a excluirla.
¿Por qué? Porque en el momento en el que el ego se siente amenazado, corta la comunicación. Si nosotros conocemos una persona y tenemos con ella una discusión de forma que esa persona no comparte nuestras ideas sobre alguna ilusión y comparte las ideas contrarias, a partir de ahí comienza un proceso por el cual la falsa identidad de este personaje, que es una falsa identidad para una vivencia concreta que el ego diseña, cada una de las vidas físicas, al sentirse amenazada la falsa identidad del personaje, lo que hace el ego es inmediatamente corta esa comunicación, corta esa relación. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse. ¿Por qué tiene el ego necesidad de protegerse? ¿Por qué se siente vulnerable el ego? Porque cree que tiene algo que perder. ¿Por qué cree que tiene algo que perder? Porque se siente culpable. Y quien se siente culpable piensa que merece castigo y que se le puede arrebatar algo. ¿De acuerdo? Esta interrupción de la comunicación que practica el ego cada vez que se siente amenazado es una reacción hacia una o varias personas determinadas. Es como el ejemplo que acabamos de poner. Fijaos, por eso es específico. Por eso el ego va estableciendo alianzas, nuestro ego establece alianzas con las personas que apoyan su sistema de pensamiento concreto y va rechazando y excluyendo a quienes no lo apoyan. Por eso el ego está funcionando como funciona la mente en este estado de sueño de percepción, de forma específica. Va excluyendo según las determinadas circunstancias, mientras que en nuestra mente en estado natural acogería todo el resto de las mentes de la afiliación. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. Bien, a partir de que el ego tiene, en este ejemplo que veníamos diciendo, ese conflicto con otro ego y a partir de ese momento le excluye, lo que hace el ego es una falsa generalización. Dice, todas las personas que coincidan con ese sistema de pensamiento que acabo de excluir, todas las personas que vaya a conocer posteriormente, son excluidas por mí, deben ser excluidas por mí. Entonces, aplica una generalización falsa, basándose en un hecho falso, específico y concreto del pasado, establece generalizaciones en su comunicación hacia el futuro. Yo he tenido una mala experiencia con un amigo porque este amigo, mientras que yo tengo la idea A, él tenía la idea B. Y yo, que soy famoso por tener la idea A, este amigo que tenía la idea B ha puesto en peligro mi fama delante de los demás amigos, controvirtiendo conmigo sobre mi idea A. Ha dicho que mi idea A es falsa. Entonces me he sentido amenazado. Entonces rechazo a mi amigo. Pero a partir de ahora voy a generalizar ese rechazo a todas aquellas personas que tengan la idea B. Porque la idea B me amenaza a mi idea A y amenaza por lo tanto a la aceptación que la gente tiene de mí por mi idea A, con lo cual a partir de este momento hago una generalización falsa. Todas las personas que tengan esa idea B, como esa primera persona con la que tuve ese conflicto, ya para mí son rechazables, son excluidas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas.
que no son realmente abstractas en absoluto. De hecho, cada uno de nosotros, de una manera más o menos consciente, ¿cuántas generalizaciones falsas hemos realizado en este sentido del ejemplo que hemos puesto? ¿Y con cuántas personas hemos cortado la comunicación sencillamente porque tenían unas ideas, una ideología contraria a la nuestra? No, ese es tal, y como yo soy cual, no hablo con él. No, y ese piensa no sé qué, y como yo nunca pensaría eso, no hablo con él. Hago una generalización falsa y me impido la posibilidad de establecer una comunicación con esa persona. ¿De acuerdo? Continúa. El ego simplemente responde, de ciertas formas específicas, a todo lo que percibe como relacionado. El ego simplemente responde a todo lo que percibe como relacionado. Yo, a partir de mi conflicto con esa persona que tenía la ideología B en contra de mi ideología A, todas las personas del futuro que tengan una ideología B relacionada con aquella ideología B de aquella persona, las voy a relacionar y las voy a excluir a todas en conjunto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. De ciertas formas específicas. Yo excluyo a todos los que no piensen como yo. A todos los que no apoyen mi ideología, les excluyo. Eso por no decir, les ataco. De forma que ese comportamiento específico de exclusión, o de ataque, o de condenación, o de enjuiciamiento, lo realizo con todo lo que esté relacionado con aquello que me hace sentir amenazado. Una generalización falsa, porque yo estoy preestableciendo una exclusión y una incapacidad de comunicación con una serie de personas sencillamente porque su ideología coincide con la que una vez tuvo una persona con la que tuvo un conflicto. O sencillamente porque el grado de aceptación que yo tenga en mi entorno va a depender de que yo responda de una forma específica a todo lo que esté relacionado con lo que mi entorno rechaza. Yo también tengo que rechazar lo que mi entorno rechaza. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo rechaza mi entorno? Pues porque culturalmente, familiarmente, socioeconómicamente, había una regla en mi grupo de rechazo hacia ese grupo. Fijaos, ya ni siquiera he tenido yo una experiencia directa con ese grupo. Sencillamente, el ser aceptado por mi grupo impone unas reglas. Y yo, para ser aceptado por mi grupo, tengo que cumplir esas reglas. Una de esas reglas de mi grupo es que mi grupo A de gente es que rechaza al grupo B. Entonces yo, para ser aceptado en mi grupo A, asumo automáticamente e inmediatamente la regla de mi grupo A y rechazo a las personas del grupo B, simplemente porque es una regla de mi grupo. Se produjo una generalización falsa por todas las personas que han aceptado la regla del grupo A. Completamente falsa. Yo nunca he hablado con nadie del grupo B. ¿Cómo voy a saber si me voy a sentir en conflicto o no? Aunque yo hubiese tenido un conflicto con una persona del grupo B en el pasado, voy a tenerlo con todas. Generalizaciones falsas. Punto 3. El espíritu, en cambio, el espíritu como contraposición al ego, el espíritu como esa parte de la mente que no se disoció y que aún permanece en su estado natural. Es decir, esa mente
conectada a todas las demás a través de la gran mente creadora, esa mente que se desenvuelve en el conocimiento pleno, absoluto y universal, y en la eternidad, fuera del espacio y fuera del tiempo, una mente abstracta. ¿Por qué habla del ego y por qué habla del espíritu? Si nosotros estamos aquí viviendo experiencias diseñadas por el ego, ¿por qué no saca a relucir el espíritu? Pues esto es muy sencillo. Nos saca a relucir el texto al espíritu porque esto que el ego ha diseñado se basa en la gran falacia de la separación. Decidimos disociar una parte de nuestra mente, no con mala voluntad, para vivir experiencias. Estas experiencias distorsionaron nuestra mente de tal forma que esa parte de la mente disociada, a partir de ahí creyó que eran reales, empezando por la misma separación. Pero no son reales. Por eso, la mente disociada, por mucho que esté viviendo experiencias en lo más profundo del sueño, respondiendo a la mente egoica, concreta y específica, a pesar de eso, tiene a su alcance a la otra parte de la mente que está identificada con el espíritu, la mente que no sueña, la mente que no se disoció. No ha habido una ruptura de la mente. El que ha habido una ruptura de la mente es lo que la personalidad resultante de el sueño nos quiere hacer creer. ¿De acuerdo? Entonces, el hablarnos del sistema de pensamiento del ego y de la mente egoica y enseguida pasar a hablar de la mente del espíritu, tiene el sentido de que nosotros podemos elegir abandonar el sistema de pensamiento del ego, abandonar identificarnos con esa personalidad resultante de la idea de separación y reidentificarnos con la otra parte de la mente que sigue en su estado original natural y que no ha vivido ninguna de estas distorsiones. Pero ¿cómo es posible que de repente podamos identificarnos con el espíritu? Claro, porque no hay una ruptura de la mente. La mente es una, sencillamente hay decisiones de identificación con sistemas de pensamiento. Nuestra mente nunca se separó. Simplemente una parte de ella comenzó a soñar. Puede despertar y puede reidentificarse, incluso dentro del sueño, comenzar desde allí el proceso de reidentificación con el espíritu, con la parte de la mente natural. Vamos a ver el contraste entre el funcionamiento de la mente egoica y de la mente espiritual, a partir de este punto 3. Dice, el espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero. Ese es el comportamiento abstracto de la mente. La mente abstracta tiene un comportamiento homogéneo ante la idea de la verdad, generalizado, no específico. Reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. No utiliza situaciones concretas descontextualizadas para establecer criterios separados. Responde a todo lo que es verdad de la misma manera. Dice, tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. El espíritu, la mente identificada con el espíritu, la parte creativa del espíritu, que es esa mente que está despierta, que está en conocimiento pleno, no hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad, porque vive completamente en la naturaleza divina, que es lo único que es verdad, esa gran mente divina creadora. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó, el espíritu se refiere.
El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, completa y directa comunicación, universal, con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directamente comunicación con su creador. Bueno, esto es evidente. Si tú eres una creación divina y tú participas de esa gran mente creadora, tú estás en comunicación directa y completa con todos los aspectos de la creación de esa gran mente creadora. Gozas del conocimiento completo que tiene esa gran mente creadora. ¿Por qué? Porque esa gran mente creadora te ha creado en la misma calidad de pensamiento que es ella misma. No te ha creado limitado para que percibas solamente una parte de ella. Te ha creado absolutamente ilimitado para que conozcas la totalidad de los aspectos de esa gran mente. Esa es nuestra naturaleza original, el espíritu que conoce todos los aspectos de la creación de esa gran mente creadora. Es un pensamiento que conoce todos los pensamientos de esa gran mente creadora. Continúa diciendo, esta comunicación, es la voluntad de Dios. Bueno, aquí tiene sentido hablar de por qué se habla de que en nuestra naturaleza original de creaciones divinas gozamos de la misma mente y de la misma voluntad de Dios. El que gocemos de la misma mente lo estamos explicando. Alguna vez he puesto este símil en otras explicaciones y en otras charlas. Si se hace el ejercicio de cerrar los ojos y en ese momento mi voz, por ejemplo, se considera que es un pensamiento mío y por lo tanto que yo no tengo ningún pensamiento que no podáis oír y por lo tanto que no tengo ningún pensamiento privado y por lo tanto que no tengo ningún sentimiento privado, sino que instantáneamente conocéis todo lo que pienso y siento, y no solo de mí, sino de todo el resto de la creación, eso es participar de la misma mente. Es decir, sin perder la individualidad, tú estás en conexión completa y absoluta con todos los aspectos de la creación, con todas las mentes de la creación, a través de esa gran mente divina que sirve como de medio, imaginaos el medio, el aire o el agua en el cual todos estamos y que hace que haya una comunicación perfecta, ¿no? A través de esa gran mente divina, nosotros no tenemos ningún secreto unos con otros. Nuestra mente, la de unos con otros, es completamente transparente. Eso es participar de una misma mente. Si esa misma mente creadora, que es el medio a través del cual nosotros podemos estar en conexión con todas las demás mentes, esa gran mente creadora vive por decisión propia en el amor puro y perfecto, entonces todas las mentes de los aspectos de la creación, todas las mentes de la filiación de los seres creados que somos nosotros, no tenemos sino una sola voluntad, la voluntad que se deriva de actuar en amor puro y perfecto. No podríamos desear cosas diferentes, porque vivimos en el paradigma del amor puro, perfecto y completo. Por eso se habla de una sola voluntad. ¿Cómo íbamos a tener voluntades contrapuestas si todos actuamos en función del amor puro, perfecto y completo? ¿Cómo íbamos a tener diferencias de criterio si actuamos en función del amor puro, perfecto y completo? Es una única voluntad, que es la voluntad divina. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos separarnos de el paradigma de la mente y voluntad divinos. Para poder hacerlo, no obstante, dado que somos creados con libre albedrío, porque somos creados a igualdad de lo que es nuestro creador, y crearnos sin libre albedrío sería limitarnos,
No obstante, sí que podemos soñar lo que queramos, que es lo que estamos haciendo, muy a nuestro pesar, pero eso no quiere decir que podamos establecer que nuestro sueño sea realidad. La realidad la determina Dios de una vez y para siempre, y es la de una sola mente y una sola voluntad en amor perfecto y completo, puro, perfecto y completo. Para poder estar en una voluntad diferente y para poder simular que tenemos una mente separada, tenemos que soñarlo. Continúa diciendo, después de esta comunicación universal es la voluntad de Dios. Dice a continuación una consecuencia de esa frase. Creación y comunicación son sinónimos. ¿Por qué? Porque inmediatamente todo lo que Dios crea está en perfecta comunicación con Él y con todo el resto de la creación. Esa es la voluntad de Dios. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Fijaos, cuando Dios crea, individualiza un pensamiento suyo, creador. Voy a crear a un hijo. Y entonces, por entenderlo de alguna forma, nosotros desde aquí, tiene un pensamiento sobre un nuevo ente, y a ese ente, a ese pensamiento sobre ese nuevo ente, le individualiza y le dota de su propia mente y su propia voluntad, de amor puro, completo y perfecto. Y entonces, a partir de ahí, como a cada creación le dota de su propia mente y su propia voluntad, es como que hay un entorno de comunicación perfecto entre toda la creación. ¿De acuerdo? Por eso creación y comunicación son sinónimos. Puesto que sólo los seres que pertenecen a un mismo orden, espíritu divino, pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados de su mismo orden. Toda la creación es de su mismo orden. No hay creaciones en diferentes órdenes. Esto es muy importante. No hay rangos de creación, ¿no? Estos hijos son mejores que aquellos. Aquellos son de segundo nivel, aquellos de tercer nivel. Estos tienen más capacidades que aquellos. No. Toda la creación es de un mismo orden. Por lo tanto, el mero hecho de ser creado implica una comunicación perfecta, porque todo lo que es naturalmente de un mismo orden se comunica naturalmente de forma perfecta. Otra cosa es que nosotros dentro del sueño sí que ya establezcamos en esos diseños diferentes órdenes. Se llama la nivelización que realiza la mente que sueña. ¿De acuerdo? Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Bien, esta comunicación, continúa diciendo, es perfectamente abstracta. Ahora va a explicar el por qué es abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal, no es específica, es general, es universal, por eso es abstracta. Y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. No hay ningún matiz o aspecto que pueda diferenciar a unas creaciones de otras. Al no haber ninguna diferencia en juicio, excepción o alteración entre unas creaciones y otras, todas las creaciones se van a comunicar de la misma forma, de forma generalizada y universal. Y eso es lo que significa que la mente es abstracta, que no hay ninguna excepción, juicio o alteración en la comunicación. No hay una comunicación específica con esta parte de la creación
y otra específica con esta otra, y otra con este ser, y otra con este ser, y otra con Dios. No, no. Toda la comunicación es igual, es máxima. Por eso se dice que es abstracta, porque es toda igual, general y universal. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Dios te creó mediante esta comunicación, a través de esta comunicación general, global, universal, abstracta, de la misma calidad. Y para la comunicación, es que también era el propósito de la creación, la perfecta comunicación, la perfecta unión, compartir esa gran mente. Ese era el propósito de la creación. ¿Por qué? Porque Dios crea en un acto de amor infinito, en un acto de amor infinito que le lleva a compartir lo que Él es con alguien, con sus creaciones, a las cuales las dota de todo lo que Él es. Y si Él es conocimiento puro y completo, quiere que sus creaciones lo sean también. Y si Él se comunica perfectamente con ellas, porque las ama infinitamente, entre sí ellas también tienen esa capacidad de comunicación infinita. Para eso las crea, para poder poner de manifiesto esa naturaleza de la cual Él las dota, que es el perfecto amor. La mente, sigue diciendo, puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. La mente puede decidir dejar de participar de esa comunicación universal. Puede, en ese sentido, disociarse y romper temporalmente, interrumpir, mejor dicho, temporalmente la comunicación, pero no puede separarse y romper esa comunicación. Puede fingir que no le llega esa comunicación, pero no puede romper esa comunicación. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Un pensamiento no puede separarse de la mente que lo piensa, no puede ese pensamiento asumir funciones de la mente que lo piensa, no puede. A lo sumo, lo que puede hacer ese pensamiento es ignorar la comunicación con la mente que lo piensa, pero no puede romper, porque no es su función. La única diferencia que hay entre el creador y la creación es que uno crea y otro es creado. En todo lo demás son iguales. Por lo tanto, el que es creado no puede revertir esa creación. No es su función de creador primero, de primera causa creadora. Precisamente esa fue la idea que nos llevó a todo este proceso en el cual estamos inmersos, porque queríamos sentir qué se experimentaba al ser primera causa creadora, y eso solo se podía soñar, no se podía hacer real. Nosotros somos co-creadores con Dios, porque nos crea en su misma calidad. Si Él crea, nosotros creamos, pero no podemos convertirnos en primera causa creadora, porque es imposible, porque cuando uno es creador y otro es creación, la creación no puede ser a su vez creadora del creador. Bien, pues quisimos de todas formas vivir esa experiencia, y esa fue la causa de que tuviésemos que disociar nuestra mente para poder soñar con esa idea. Eso fue lo que nos llevó por ese proceso de creencia en la separación, en el pecado, la culpa consiguiente y el miedo consiguiente, a ese deseo de separación y a ese diseño de separación. ¿De acuerdo? La mente puede distorsionar su propia función,
puedo dejar de comunicarme, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Romper la comunicación, no puedo, yo no la establecí. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Esa parte de la mente disociada decide no volver a comunicarse más con la parte de la mente que no se ha disociado. ¿De acuerdo? Esta comienza un proceso de involución, de distorsión mental, de devastación, y cierra la comunicación con esta. Pero no puede romper esa comunicación, porque la que ha establecido esa comunicación es esta, la gran mente divina creadora. Esta no puede romper, puede negarse a utilizar su función, pero no puede usurpar funciones que no le corresponden, ¿vale? Por eso es por lo que no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aunque quisiese. Puede ocultar que esa comunicación existe, pero no puede perder esa capacidad de comunicación porque no la puede romper. La puede interrumpir, pero no romper. Punto 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. Bueno, aquí hace una distinción el texto entre existencia y estado de ser. Existencia sería la existencia de esos seres fabricados, protagonistas del diseño que realiza la mente egoica, que serían, por ejemplo, pues estos cuerpos con estos fragmentos mentales, ¿no? Esta existencia dentro del sueño la diferencia del estado de ser, que es tu naturaleza real. El estado de ser es precisamente tu estado natural recién creado. Esta existencia que tú crees que tienes aquí en este mundo físico no es real, es producto del diseño. Dice, tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, estas vivencias, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. Es selectiva. Yo me comunico con este y con aquel, de esta forma y de esta otra. No es abstracta y general con todos, basada en esa única voluntad, ¿no? Aquí hay voluntades diversas que llevan a una selección de con quién se realiza la comunicación y con quién no. Yo me comunico con quien apoya mi sistema de pensamiento. Quien no apoya mi sistema de pensamiento, pues no me comunico con él. Así de claro. Es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación. El estado de ser, lo contrario, nuestra naturaleza original y no esta falsa identidad con la que nos desenvolvemos aquí. Nuestro estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. ¿Qué es lo único real? La gran mente creadora, el espíritu divino, Dios, y sus creaciones, las cuales comparten esa gran mente creadora y esa única voluntad de actuar en el paradigma del amor puro, perfecto y completo. Eso es lo único real. Eso es todo lo que hay. Es que no hay más. No hay más. Todo lo demás es sueño. Con lo cual, está muy claro qué es lo único real para el estado de ser. Dios y su creación. No hay otra cosa. Por lo tanto, es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, Dios y su creación, porque se participa de esa única mente. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en la medida en la que tú disocias una parte de tu mente para vivir algo que no puedes conseguir en realidad, que es la independencia de Dios, de tu creador, y de ahí interrumpas la comunicación, en la medida en la que tú hagas eso, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad.
es que te dejas de conocer a ti mismo, porque te crees separado cuando no lo eres, porque te crees limitado a un conocimiento parcial cuando eres ilimitado en un conocimiento abstracto y total. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma en la que nosotros podemos volver a conocernos en nuestro estado real, original, de plenitud, que es lo que somos, es recordar que nosotros podemos estar en perfecta comunicación con todo lo real. En la medida en la que nosotros reconozcamos a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene con nosotros, en la medida en la que nosotros despertemos del sueño y nos demos cuenta de qué somos realmente y de qué disfrutamos por el solo hecho de ser, en esa misma medida despertaremos. Desde aquí ya se puede ir imbuyendo de esa idea nuestra mente, ya podemos ir saturándonos de la idea de qué somos realmente, para empezar ya desde aquí, en este fragmento limitadísimo de mente con el cual estamos actuando, ya desde aquí, esa pequeña muñequita de Matrioska puede ir dándose cuenta de lo que es realmente y puede desde ahí ir salvando todos los niveles del sueño a las demás muñecas de Matrioska. Bien. Dice, esa es tu realidad. Repetimos. Tu realidad se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad, de comunicación completa con lo único real, Dios y su creación. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Ya aquí dentro del sueño se puede llevar esa dirección, se puede uno encaminar en la dirección de lo que realmente es y fijarse como propósito la comunicación universal, plena y completa con todo ser viviente, aquí ya dentro del sueño. Desde aquí ya se puede uno comprometer a actuar como lo haría en su medio ambiente natural, en perfecta y completa comunicación con todo lo real. Todo lo real que aquí en este escenario está representado por todo lo vivo. ¿De acuerdo? Dice, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Bien, pues vamos a dejar esta explicación aquí. Llevamos 1 hora para no hacer demasiado largos las sesiones y por consiguiente los vídeos. Y para la siguiente sesión pues dejamos desde el punto 5 en adelante. Nada más. Prospector UCDM.